Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast, iniciando semana. Hoy es lunes 5 de septiembre. Son las 5:01 y nos vamos con una nueva canción de El Grupo Marrano. No confundirlo con el grupo del expresidente colombiano. Si te daba bien duro en las noches, tardes y mañanas, te metía mi verga en tu boca y tú me la mamabas. Me sacabas la leche a destajo, 2 litros de noche y 2 en la mañana. Ahora entiendo por qué tú no quieres que te la zambuta, que te llene de mecos la espalda, la boca y tu pucha. Me cambiaste por una panocha bien prieta, olorosa, aguada y peluda. ¿Por qué te volteaste y te hiciste lesbiana? ¿Por qué me cambiaste por una empanada? ¿Por qué ahora quieres mamar pura vulva? ¿Acaso mi riata ahora ya no te gusta? Yo sería capaz de hacerme la jarocha con tal de estar cerca de ti, tu panocha. Prefiero arrancarme la verga a estirones y no estar sufriendo de tantos dolores. ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento? ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaste por una panocha? Si mi verga te encantaba tanto, tanto. Pero te gusta puro marrano. Ahora entiendo por qué ya no quieres que te la zambuta, que te llene de mecos la espalda, tu boca y tu pucha. Me cambiaste por una panocha bien prieta, olorosa, aguada y peluda. ¿Por qué te volteaste y te hiciste lesbiana? ¿Por qué me cambiaste por una empanada? ¿Por qué ahora quieres mamar pura vulva? ¿Acaso mi riata ahora ya no te gusta? Yo sería capaz de hacerme la jarocha con tal de estar cerca de ti, tu panocha. Prefiero arrancarme la verga a estirones y no estar sufriendo de tantos dolores. ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento? ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento? No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Estaba sonando la canción ¿Por qué te volteaste? Del Grupo Marrano. Llevamos más de una semana colocando canciones de este fenomenal grupo. No confundirlo con el grupo expresidencial, no. Este es un grupo que se llama así, el Grupo Marrano. Son de México y nos acompañaron en esta canción ¿Por qué te volteaste? Transmitiendo en vivo a través de Spreaker, como es habitual. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde nos pueden encontrar y también en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Gracias por acompañarnos ya sea en vivo o en diferido. Recuerden que todos somos Post La Verdad. Si les gustó la canción del Grupo Marrano, pueden encontrar el enlace tanto de YouTube como de Spotify en la descripción de este episodio podcast, también en @poslaverdad en Twitter y en el grupo oficial en Telegram. Saludamos a las personas que nos acompañan en el chat en Spreaker. Alex Penagos dice, ¿pero qué es eso? Hace rato no los escuchaba, me hicieron acordar del Grupo Asesino. Diego Arevalo también se conecta y dice, buenas tardes Andrés, feliz inicio de semana, hoy en vivo escuchando el podcast de Post La Verdad. Qué letra tan fina la del Grupo Marrano. Y el Game of Thrones de Petro.
el Game of Thrones presidencial con su Winter is Coming, porque el invierno llegó a Colombia. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Que desde septiembre ya empieza a oler a diciembre, como lo recuerdan los de la emisora olímpica. Se metió. ¿Qué estás haciendo? Don Víctor Jaime se conecta a través de Twitter en su cuenta @Jaime4106. El tocayo dice: muy buenas tardes, los escucho desde Medellín esperando el desarrollo del programa. Muchísimas gracias a don Víctor Jaime. Desde Santander también nos acompaña Jonathan Castañeda en el chat en Spreaker. Dice: hola amigos posverdaderos desde las bravas tierras de Santander. Don Iván Dacho, con quien tenemos los jueves tecnológicos, muy buena tarde. Y Diego Arevalo dice: upa, eso ya se prendió esta vaina, ya se va sintiendo diciembre. Meses importantes de lo que quedan: septiembre por el tema del amor y la amistad, octubre Halloween, y ya comienza diciembre 1 y después diciembre 2 y se acabó el 2022. Han pasado varias cosas en este fin de semana. Obviamente el tema central es lo de Chile, lo del tema de la constituyente, pero hablemos rápidamente de los estragos en la imagen de lo que representa el pacto histórico frente a los hechos sucedidos con el senador Alex Flores. Todos saben, lo estuvimos hablando incluso en el grupo en Telegram, en Twitter todo el mundo lo ha compartido, yo incluso lo he trinado, algunos de ustedes me han respondido, ya, es de público conocimiento, ¿cierto? Listo, el tipo sale enguayabado, no, ni siquiera enguayabado, yo creo que toda la tenía viva, así como el comercial de la tengo viva. Ya, sí, se nota que somos de la generación Nintendo, ese comercial es viejísimo, pero bueno, el de la tengo viva, bueno, el tipo la tenía viva, comete su segundo gran error, que es hablar en la prensa estando borracho todavía, amanecido. Lo cual pues se terminó agarrando con los panelistas de Blue Radio. Independiente de quién sea Néstor Morales, independiente de quién sea Felipe Zuleta, pues el tipo se sirvió en bandeja de plata y les entregó tremendo papayazo y justo a esa emisora. Nada, críticas. La misma gente del Pacto Histórico en su cuenta de Twitter salió a criticar los hechos. Sale Roy Barreras como senador del Pacto Histórico y como presidente del Congreso también a criticar esos hechos. Gustavo Bolívar, mucha gente del petrismo, mucha gente del Pacto Histórico, pues a rechazar lo que estaba pasando. Pero también salió gente a apoyarlo, entre esos el alcalde de Medellín. Resulta que Alex Flores es cuota de Quintero dentro del Pacto Histórico. Después sale él saca un comunicado de prensa ofreciendo disculpas. Después de eso va donde los agentes de policía a quien él insultó le pide disculpas y saca un video ofreciendo de nuevo disculpas. La cuestión es la siguiente: le hacían la pregunta sobre si la mujer que lo acompañaba, porque era cierto que había una mujer que lo estaba acompañando, que de hecho la pelea fue por ella porque él la quiso pasar a su habitación dentro del hotel sin tener que registrarla, pasando el control de registro que hacen en todos los hoteles. De ahí fue que sucedió el tema de la pelea. Le hacían la pregunta que si la acompañante de él era una mujer menor de edad, una acusación pues temeraria y peligrosa y de mucho cuidado. Según Semana y según Vicky Dávila, hago la salvedad, titulan esto en Semana. Lo titularon hoy, 5 de septiembre, hace unos minutos salió esta noticia. Habla por primera vez mujer que estaba con el senador Alex Flores cuando armó escándalo borracho en Cartagena. Es una jovencita dama de compañía. La mujer aseguró que en ningún momento observó que Flores golpeara a alguna persona que se encontraba en el lugar de los hechos. Ella dice, y abro comillas,
En los momentos de lo que sucedió yo no traía mi cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17 y 16 años, pero me ponen que soy menor de edad y yo le digo, no, tengo 19 años, pero ya cumplí mis 20, dijo la mujer. Nada, todo esto me recuerda a House of Cards. Les recomiendo que se vean esa serie, más que todo hasta la 4ª temporada, pero véanse esa serie. Esa serie es un manual de enseñanza, de aprendizaje sobre cómo se mueve y se maneja la política, tras bambalinas incluso. Y hay un congresista ruso, se llama así, es de apellido Rousseau, en donde el tipo es como un Alex Flores, mete trago, pero se va mucho más allá, mete trago, mete droga, está con prostitutas, le pasa de todo. Y él es del Partido Demócrata y lo intentan que el tipo se recupere y todo, hacen lo que hacen hasta que al final dicen, ¿sabe qué? Vayas al Congreso y más bien lo lanzamos de gobernadora al estado de Pensilvania y vaya a pelear por allá y joda más bien por allá. Diego Arevalo dice, Alex sacó las banderas rojas como Petro en Girardot. Sí, no, pero es que lo de Petro en que estaba en Tarima y ya, y él mismo lo reconoció después, pero esto de Alex Flores sí, pues grave, porque obviamente la noticia que le dio la vuelta al mundo ya, y como lo presentan los medios, y es la verdad, congresista del partido de gobierno, senador oficialista, o sea, pacto histórico. Nuestro común amigo se conecta, Ben Jala dice saludos, pues la verdad. Y Jonathan Castañeda dice House of Cards fue lo mejor, una ruta del político duro y puro. Sí, véanse House of Cards. Intenten hacer analogías con cada uno de los personajes, a ver quién es el que juega dentro de una configuración similar aquí en Colombia, por ejemplo. Bueno, ya pasó eso, grave. Resulta que escuchando el programa hoy de la hora de la verdad de Al Oído, el doctor Londoño, audio que compartí en el grupo en Telegram, decían algo que me llamó mucho la atención y se me hace que es una medida acertada y oportuna. Y es que desde el gobierno central se va a empezar a leccionar, a capacitar, a enseñar a todo el gabinete ministerial, a los viceministros y a todo el equipo de comunicaciones de cada uno de los ministerios. ¿Pues para qué? Pues para que no la anden embarrando, o digámoslo así con la palabra con todo su calibre, para que no la anden cagando, como lo que sucedió con la ministra de Minas. Debo decir que con el tema, lo que ella propone como ministra, frente al tema de buscar energías renovables, hacer una transición energética, ¿cierto? El tema de no tener un capitalismo voraz que no tenga límite en su crecimiento, ¿cierto? Todas esas cosas que ya hice son interesantes, son para debatir, y si uno mira a futuro y si uno entiende el contexto de lo que está pasando hoy en el mundo a través de los recursos naturales, de los recursos no renovables, claro que tienen razón. El problema no es el fondo del asunto en este caso, es la forma, el cómo lo dicen, el cómo lo hablan, el cómo lo comunican. Y con ciertas actitudes, con ciertos puntos de soberbia, como lo decíamos con Iván Dacho el jueves pasado, pues así no se comunican las cosas. Entonces veo con agrado que el mismo gobierno nacional dice que van a empezar a trabajar el tema de las comunicaciones. Como que ya era hora, ¿no? Ya casi un mes después de haber llegado al poder dijeron, oh, recórchole, las comunicaciones son importantes en nuestro gobierno. Oh, independiente de que Petro tenga buena imagen según las encuestas, eso no es suficiente pues para poder pasar temas importantes, que al fin y al cabo el tema de la buena imagen no es que se vea reflejado dentro del Congreso. En el Congreso es a otra cosa. Miren de nuevo House of Cards, por ejemplo. No solo el tema de las comunicaciones, el mismo Petro lo dijo. Tengo problemas con las comunicaciones. Lo dijo cuando posesionó la semana pasada a unos superintendentes y a unos cargos que no son tan notorios a nivel administrativo, pero que son muy importantes. Bueno, que no son tan notorios a nivel administrativo, no, que no son notorios a nivel mediático, pero son muy importantes, como los superintendentes de supernotario registro y otras cuestiones más. Petro lo decía, tengo problemas en la comunicación y yo digo algo y al día siguiente me lo están tergiversando y se lo están cuestionando. Entonces, claro, tienen que cuidar eso. Uno creería que haciendo carrera con el tema de la campaña, y ya vamos para el tema del plebiscito, porque es que todo esto está conectado, el tema de la comunicación es vital.
Si eso no lo tenían listo, ¿qué carajos está pasando? Hoy es 5 de septiembre, ya pasado mañana, o sea, el miércoles, Petro cumple un mes en el poder. Un mes en el poder en donde han sido, ¿qué? Más los desaciertos a nivel de comunicaciones, en donde no han sabido cuidar el tema de las comunicaciones. Y créanme, hemos estado hablando, así sea una vez o 2 veces por semana aquí en este espacio, pues la verdad, hablando efectivamente sobre el tema de las comunicaciones. Porque como diría Uribe, hay compañeros que no las cuidan. Alex Penagos dice: Flores, es una vergüenza tanto luchar Pacto y Petro para que lleguen este tipo a hacer tremendo show. Les recomiendo la película La Dictadura Perfecta. Cualquier parecido con los medios colombianos es... Muchas gracias a Alex que nos hace esa recomendación. Jonathan Castañeda dice: Roy Barreras, el Frank Underwood. Sí, tiene cositas, sí. ¿Para qué le digo que no sé si? La pregunta sería si Roy es el Frank Underwood y si Alex Flores en estos casos es el Peter Russo de House of Cards, ¿será que Roy Barreras lo llevaría a montar en carro para llevarlo a la casa? Dejo ahí. Menjala dice: ese sapo de Alex Flores no me lo trago. Él no fue el del escándalo con Boreal en plena campaña presidencial. Sí, no solo eso, tiene temas también de denuncia por temas sexuales. Eso es lo que dicen, no me consta, pero eso es lo que dicen. Y también fue polémico porque desde su cuenta personal en Instagram le dio me gusta y replicó una información de un tipo que fue condenado después por la justicia al habérsele demostrado que él, creo que fue condenado o el proceso está en apelación, ahorita no recuerdo bien, pero bueno, fue el caso en el que la persona esta le introdujo un abortivo a su pareja para que perdiera el bebé. Diego Arevalo: los congresistas borrachos son más mediáticos que no un alcalde o concejal. Lo que pasa es que un congresista es un cargo a nivel nacional. Es la máxima representación que tenemos nosotros los ciudadanos en un órgano directo como lo es el legislativo. Y Alex Flores dice que a él lo eligieron para hacer leyes y no dar ejemplo. Craso error. Porque al momento de él rendir juramento, y ustedes recordarán bien cómo fue el tema del juramento, el 20 de julio, que es el mismo juramento que se le pone, por ejemplo, a Petro o a cualquier otro funcionario cuando llega a la presidencia o cualquier otro cargo, es: juráis cumplir las leyes y la Constitución. Y eso incurre el tema de moverse bien, no excederse con el alcohol, no agredir, no tentar el Código Penal, que no se sienta tipificado en su actuar. Caroleta, nuestra guionista cabecera, dice: en el panorama de la política nacional, Alex Flores sería Peter Russo. ¿Quién sería Frank Underwood? Bueno, ahí arribita Jonathan responde que sería el Roy Barreras. Caroleta dice: Verónica Alcocer ya tiene el mismo corte de cabello que Claire Underwood. Que la esposa de Frank, sí. Bueno. Menjala dice: lo de la ministra de Minas es una primiparada en comparación con otras cosas que han sucedido en la historia política del país, no es nada. Budmen, buenas tardes amigos de Pues la Verdad, tampoco me pasó al tal Flores, ficha de Quintero, es un impresentable con varios cuestionamientos. Ya, para cerrar el tema Flores, la Procuraduría tiene y debe entrar a investigar a nivel disciplinario. Así de sencillo. Tortuga en Twitter, @latortugawok, dice que renuncia a Alex Flores. Puede que su pasado actuar político hable bien de él, pero sus acciones de esta semana borran todo, avergüenzan a él, su partido y sus votantes. Muy seguramente la Procuraduría tendrá que entrar a investigar, lo tiene que hacer, porque esto es una falta disciplinaria, esto es una falta de decoro. Porque no está bien que un funcionario público esté en ese estado, se preste a esos hechos bochornosos e incluso agreda a unos oficiales de policía, independiente de la postura que uno pueda tener. El policía que sale ahí en la grabación fue muy inteligente, le dijo: ¿usted me vio? ¿A usted le consta que fui yo? Es que ustedes son asesinos, es que ustedes tal cosa. Que hay un descontento generalizado no quiere decir en concreto que esos agentes de policía sean parte de ese actuar y de esos señalamientos que el senador ebrio y orinado le hacía a ese policía. Y por eso el policía le decía: ¿le consta que fui yo? Y así haya pedido disculpas, si tenga un video, una declaración, y así haya salido sacando un video apresurado, si ustedes lo ven, es así. Y el tipo dice: bueno, ya me voy porque es que tengo una reunión. Chao, policías, muchas gracias por haberme escuchado. Suerte es que les digo. Eso no es suficiente pues para que no le inicien un proceso de investigación a nivel disciplinario.
Es más, uno esperaría aquí que el comité de ética, tanto del pacto histórico como del movimiento que lo postuló dentro del pacto histórico, hagan lo propio. Porque sencillamente esta persona es un congresista, es un representante del movimiento pacto histórico, pero también del partido que lo postuló, que tengo entendido es el mismo partido, bueno, movimiento más bien, que tiene a Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín. Ay, es que era de noche, es que él se fue de juerga. No, el cargo de congresista, al igual que el de presidente, el de ministro, se ejerce las 24 horas. Esto no es un cargo laboral que después de la hora de trabajo, con o sin horas extras, uno ya deja de ser trabajador y uno se puede dedicar a lo suyo. Diego Arevalo dice, las investigaciones de 4 muertos se encontraron en el carro de Bogotá, está salpicando un hermano de un congresista. Sí, por ahí vi la noticia. Benjala dice, en caso de que renuncie Flores, ¿qué pasaría con esa curul? No, esa curul es del pacto histórico, entonces pues pondrá a la siguiente persona que quedó en lista. Jonathan Castañeda, sí, Verónica se parece a Claire Underwood. La cosa no pinta bien para el Pepe, con razón tan enfermo, sí. Y mientras tanto, Petro, pues mal, ¿no? Tiene la tos humana. Lo de él es una tos humana y anda muy flemoso, anda muy congestionado. Dicen que puede ser secuelas del COVID que él tuvo. Lo que es cierto es que desde campaña venía mal de voz, venía mal con la voz. Esperemos que no sea nada grave porque, pues al fin y al cabo, el presidente y su salud es de interés nacional. Ahora sí, entremos al tema Chile. Lo titulé así: las lecciones de Colombia para la constituyente en Chile. Nosotros tenemos lecciones, tenemos experiencias. El mundo también. Pero pues Chile, que es un país hermano, un país suramericano, un país de la región con quien tenemos lazos, entre esos la Alianza del Pacífico, y también que están en miras de que vuelvan a la Comunidad Andina de Naciones. Chile incluso a través de su presidente genera una fuerte simpatía en Colombia. Ustedes vieron que el presidente más aplaudido y más ovacionado de la comitiva que vino el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, fue Boric. Que incluso Boric con el presidente de Bolivia se pegaron su septimazo caminando para llegar a la Plaza de Bolívar a asistir a la posesión de Petro. Chile, a su vez, nos mostró que a través del estallido social y de la movilización popular se puede materializar un cambio a nivel político. Ellos nos dieron la lección que por el tema del alza del metro de Santiago y otros descontentos que iban ahí creciendo, la gente salió a marchar. Es más, el concepto de primera línea lo empezamos a escuchar ahí. Bueno, era algo que ya venía de tiempo atrás en Colombia, pero fuerte, y que lo replicamos fue gracias a las protestas de Chile. Protestas que sirvió para que Boric llegara a la presidencia. En una carrera presidencial difícil. Reñida, como le tocó a Petro. Incluso tengo entendido que Boric perdió en primera vuelta, pero ganó en segunda. Donde la mayoría del voto joven le ayudó y le sirvió. Al igual que a Petro. Entonces, si se dan cuenta, entre Chile y Colombia hay un menjurje, una mezcla de experiencias en donde nosotros hemos aprendido de ellos y los chilenos también pueden aprender muchas cosas de nosotros. Lo primero, sí, Chile solicitó hacer una nueva constituyente. Entonces mucha gente en Colombia, y aquí lo hablamos en su momento, decían, ay, en Chile van a sacar una constituyente, nosotros también en Colombia, cambiemos nuestra constitución. Entonces mucha gente, entre esos me incluyo, empezamos a decir, bueno, pero un momentico, aquí en Colombia no es hacer una nueva constitución, no, es entrar a cumplir la que ya tenemos, o sea, la del 91. Nosotros tenemos una constitución del siglo XIX, la de 1886, que era la famosa constitución de Rafael Núñez, en donde, y entre otras cosas, declaraba que Colombia era un estado católico, apostólico y romano. Esa constitución afortunadamente se abolió y se logró materializar la constitución del 91. La cual nos entregó muchas cosas,
En primera medida, y algo de lo que estoy muy agradecido, y es la Corte Constitucional. En segunda medida, los derechos fundamentales. En tercera medida, y no menos importante, la acción de tutela. La acción de tutela es la que garantiza que se cumplan, se respeten y no se amenacen ni se vulneren nuestros derechos fundamentales. Al uribismo no le gusta la Constitución del 91 y lo han dicho muchas veces. Ellos ven con anhelo la Constitución de 1886. Nuestra Constitución actual, si bien no es perfecta, sí dio muchas gabelas, muchas ventajas, muchos beneficios, pero también muchas obligaciones al ciudadano promedio. Es una Constitución de avanzada. Es una Constitución que sí ha tenido unas reformas, algunas buenas, otras no tan buenas. Que tiene unos descaches, sí. El tema del sistema de pesos y contrapesos, que entre las tres ramas del poder público se van nombrando entre todas, cosa que no me gusta, personalmente. Pero independiente de esas fallas, de esos lunares que se pueden corregir, la Constitución del 91 es una muy buena Constitución. Y es extensa, sí. En otros países, Estados Unidos, la Constitución fácilmente puede ser una página, 2 páginas, dependiendo del país, no importa. La nuestra Constitución es grande, es larga, es prácticamente un código. Pero aún así es la norma de normas. Establece desde el rango constitucional muchas cosas que eso ha permitido que esa reestructuración del Estado que han intentado quienes han llegado al poder no les toque tan fácil. ¿Por qué? Porque esas reformas se hacen de forma diferente, o sea, a través de un acto legislativo o a través de un plebiscito, una constituyente, ¿no? Chile iba para eso. Es más, Chile tiene toda la legitimidad de volver a redactar un texto para ser puesto a consideración del pueblo otra vez. No quiere decir que este tema de la constituyente ya se echó para atrás y ya no se puede hacer nada, no. Lo que se votó ayer, en donde ganó el no o el rechazo, fue a la oposición a no querer que ese texto propuesto sea considerado una nueva constitución. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno de Boric? Rehacer ese texto, hacerle los ajustes que le tengan que hacer y volverlo a presentar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo chileno ya lo había dicho con anterioridad, queremos una nueva constitución. Entonces, lo que ayer se puso a consideración no es si la gente quiere tener o no una nueva constitución. Eso ya está claro y eso ya se decidió. Lo de ayer era el establecer si ese texto propuesto iba a ser la nueva constitución. Ganó el no y ganó con una amplia diferencia. Leyendo trinos, leyendo comentarios, incluso don Cristian, que está en México pero que tiene conocidos en Chile, él es muy cosmopolitan, nos mostraba incluso una charla con un amigo allá en Chile donde decía, el problema es que aquí ganaron las fake news, ganaron las noticias falsas, el miedo. Y oh sorpresa, qué cosa a uno se le viene a la cabeza: rayo homosexualizador, castrochavismo, comunismo y otras cosas más. Doña Diana Reuter se conecta y dice: hola amigos de Post La Verdad. Benjala dice: ¿se imagina que la Constitución del 91 hubiese sido rechazada como en esta época con el plebiscito de 2016, el Brexit y ahora lo de Chile? Este país, a pesar de todo, aprobó una constituyente con un componente en derechos humanos interesantes y fundamentales, diría yo. Te complemento ahí. Ya saben que el podcast de Post La Verdad también está en vivo. Estamos transmitiendo a través de Twitch. Muchas gracias a True and Hero que hace posible que el podcast de Post La Verdad llegue a Twitch. Aquí Benjala nos da otro punto clave, el Brexit. Porque el Brexit ganó. ¿Por qué pesó más un sentimiento nacionalista absurdo, más enfocado en personas mayores que en personas jóvenes? En personas que crecieron, que nacieron, que crecieron, que estudiaron. Dentro de la Unión Europea. ¿Qué fue el Brexit? Pues fue una consulta a el pueblo británico para que decidiera si seguían o no, si continuaban o no dentro de la Unión Europea.
pues ganó el que fuera, sí, aprobó el Brexit. Y ahí tenemos a uno de los proponentes de ese Brexit, que era Boris Johnson, que ya está de salida. El enlace de Twitch ha sido publicado también en @poslaverdad en Twitter, como en el grupo oficial en Telegram, ahí lo pueden encontrar. ¿Por qué ganó Trump en Estados Unidos? También por las fake news, por las noticias falsas. Y es que todo esto yo sé que es trillado, pero esto hace parte ya de la historia. El cómo las redes sociales, el cómo el internet se volvió un arma de comunicación masiva, y al no ser controlada, al no ser regulada, ojo, esto no quiere decir que algo al ser controlado o al ser regulado es que se le esté restringiendo, se le esté vulnerando o en su defecto se le esté censurando, no. Sino sencillamente se ponen unos límites. Lo que pasa es que, y eso es algo que mucha gente no entiende, y cuando uno lee opiniones en Twitter frente a cualquier tipo de postura, tema y todo, asumen que los derechos son absolutos. Y no hay derecho absoluto. Un derecho absoluto sería darle paso a la tiranía. ¿Por qué? Porque mis derechos y mis libertades van, los míos, los de mi persona, los inherentes a mí mismo, por ser colombiano, por tener cédula, por tener derechos, al haber nacido aquí en este país, por ejemplo, van hasta donde comienzan los de los demás. No porque yo tenga el libre derecho de expresarme como a mí se me cante, me permite a mí entonces lanzar insultos y decir que todos los que están acá son unos tal por cuales y cosas así. ¿Por qué no? Porque va a haber alguien que se va a sentir ofendido y me va a decir, qué pena Andrés, pero respete. No, es que yo estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Sí, pero su libertad de expresión no le da la licencia, no le da la atribución de venir a insultar a otro. Y eso pasa con todos los derechos. Los derechos no son absolutos, y eso es algo que en las redes sociales cuesta entender. Y ustedes miren cualquier debate y mucha gente va por ese lado. Miren el tema de la prensa, lo hemos dicho muchas veces. La Flip, RCN, Vicky Dávila, Semana, toda esa gente. No es que nosotros ejercemos la libertad de prensa, es que si usted nos critica está afectando nuestra libertad de prensa. No, la libertad de prensa es algo que le otorga la Constitución, pero dice que asimismo, como ustedes tienen libertad de prensa, también tienen una responsabilidad de informar con la verdad. Una irresponsabilidad de carácter social. Entonces su libertad de prensa se le garantiza, pero hasta cierto punto. Eso no quiere decir que ustedes pueden decir cualquier cosa. O sea, sería un despropósito, un descaro que, por ejemplo, saliera Semana a decir, por favor no se vacunen contra el COVID, o hay que creer en el terraplanismo porque no hay pruebas que la Tierra sea redonda. Pues porque eso sencillamente no es libertad de prensa, sino es mentirle a la audiencia, porque no hay ningún soporte científico para sustentar una afirmación de esas. Y con el tema de las redes sociales, que es un medio de comunicación masiva, como no se ha regulado mucho, la justicia es la que ha puesto ciertos límites, pero son límites que operan ya a posteriori. El mejor ejemplo fueron la salida como de 4 o 5 rectificaciones entre la semana pasada y antepasada de muchas personalidades en Twitter, entre esas Marvel, Polo Polo y otros más, en donde salieron a pedirle excusas y a rectificarse en favor de Francia Márquez como la vice de Colombia. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que ella era guerrillera, que ella era del ELN, que ella era una mantenida, un poco de cosas. Y lo dijeron a través de trinos. ¿Y qué es lo que ha ordenado la justicia? ¿Qué opera en estos casos? Una persona entonces denuncia por injuria y calumnia a esa persona que lanzó esa injuria y esa calumnia, se citan a conciliar y el fiscal del caso le va a decir, bueno, usted está señalando, por ejemplo en este caso, doctor Polo Polo, respetado y honorable congresista, doctor Polo Polo, usted dijo que la vice de Francia Márquez tiene vínculos con el ELN. ¿Tiene usted pruebas de ello? No, no tengo pruebas. Entonces, ¿en qué se basa usted para decir eso? No, pues fue temas de calentura y todo. No. Si usted no tiene pruebas, o tiene dos caminos: o rectifica, se excusa públicamente y en el mismo modo y medio en donde usted hizo esa afirmación falsa, calumniosa, injuriosa, o sencillamente se tendrá que someter a un proceso judicial en donde un juez conocerá su caso. Ante eso, pues sencillamente
se retractan y ya. Jonathan Castañeda dice, de todos modos la Constitución del 91 han hecho cantidad de reformas, o sea, el texto constitucional empieza bien y terminan reformas constitucionales como la de la reelección de Uribe. Lastimosamente la Constitución política es letra muerta en nuestro país. Ben Jala dice, increíble que con los antecedentes de las elecciones que se dieron en el 2016 en el mundo en Chile haya ganado en las fake news sin estar uno en Chile, pero a Boric y la Asamblea Constituyente le faltó tacto y saber comunicar cómo iba la redacción de la nueva Constitución. Diego Arevalo dice, me da risa los fachos celebrando algo que no entienden o no han leído. Sí, de hecho el doctor Londoño y decía que no, que afortunadamente se hundió esa constitución comunista. El tema de las redes sociales es vital. Las redes sociales, así como dicen que el cuarto poder es la prensa, tradicionalmente se decía eso, hay teorías y hay postulados que empiezan a establecer y a sustentar, y ahí está el debate. Solo lo dejo planteado para la reflexión de cada uno de ustedes, y es que el internet es algo mucho más grande que la prensa como tal. Sí, la prensa es televisión, es escrita, los periódicos, radio, pero también hace parte de las redes sociales, pero el internet no es la prensa. El internet es algo mucho más grande, entonces prácticamente el internet es como una quinta columna más, un quinto poder que ha surgido en más y menos fuerza en alguno que otro país. Y es que es a través de ese quinto poder que es el internet en donde ha empezado a reinar la desinformación, o en donde empiezan a surgir mensajes de odio, mensajes ofensivos, mensajes de cualquier tipo de calaña que lo que hacen es agredir, transgredir, violentar la identidad de una persona, de un grupo de personas, y ahí para abajo. Es más, ha sido tan grande el impacto del internet que ha configurado que diferentes escenarios electorales, escenarios de votación ciudadana, se vean manipulados, se vean tergiversados. Hay algoritmos, hay ejemplos, hay bases de datos, hay información, estudios, análisis, todo lo que ustedes quieran, en donde se establece que si se empieza a repartir cierto tipo de contenido, cierto tipo de mensajes en cierto tipo de audiencia en específico, recopilando y recabando toda esa información que tienen del total de usuarios que utilizan esa red social, por ejemplo, pueden determinar a favor o en contra de quién pueden favorecer el tema de una elección. Entonces aquí están los ejemplos: plebiscito del 2016, el Brexit, las elecciones de Trump, las elecciones en Colombia del 2018, estas elecciones, las del 2022, el plebiscito constituyente en Chile, y en muchos países ha pasado eso. Incluso hay hechos propios en donde se evidencia que hay una transgresión a la soberanía de un país, porque han identificado que comunidades de internet, usuarios, perfiles, redes de otros países interfieren incluso en elecciones, algunas veces con éxito, otras veces no con éxito. Y un ejemplo, por ejemplo, hay un documental en Netflix que habla sobre todo lo de Cambridge Analytica y todo lo que ellos hicieron y todas las cosas, y hay uno de los ejemplos que ponen fue la elección de alcalde de Bogotá en el 2011 apoyando a Peñalosa. En ese caso no le sirvió porque lo que hicieron fue desperdigar los votos de Peñalosa, que esa fue la elección que ganó Petro, curiosamente. El mismo Facebook, Mark Zuckerberg, ha tenido que asistir al Congreso, no solo el de Estados Unidos, también en Reino Unido, y tengo entendido que también el de la Unión Europea, para rendir declaraciones sobre el cómo recaba información, cómo la utiliza y para qué beneficio la utiliza. De hecho, hay una pelea ahorita gigantesca entre Facebook y Apple, porque Apple sencillamente cortó el chorro de la información, y ahora, y afortunadamente gracias a las últimas actualizaciones, uno puede señalar si uno quiere o no compartir información, incluso en segundo plano, frente a cualquier otra aplicación. ¿Por qué? Porque antes, de hecho Google también lo está haciendo con Android, ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades con Iván Dacho, las aplicaciones en segundo plano van leyendo lo que uno está haciendo. Por ejemplo, TikTok es un coladero de información nivel tenaz. Personalmente no la utilizo y recomiendo no utilizarla. TikTok, por ejemplo, puede rastrear
si uno abre desde un enlace de TikTok el navegador y si de pronto uno se va a hacer un login, TikTok recopila el usuario y la contraseña. Recopila el texto que uno escribe. Y hay suficientes artículos tanto en inglés como en español al respecto. Salidos hace pocas semanas, hace pocos días. Esto es reciente de TikTok. Por ejemplo, que si yo abrí Linio y estuve buscando, por ejemplo, una máquina de hacer ejercicio, entonces después abro Facebook y me sale publicidad de Linio con máquinas de ejercicio. ¿Quién le contó a quién? Linio le contó a Facebook que yo estoy buscando máquinas de ejercicio, o Facebook se metió en Linio y averiguó que yo estaba buscando máquinas de hacer ejercicio, por ejemplo. Y con toda esa información que recopilan, van atacando de forma teledirigida la opinión de cada uno de los usuarios. ¿Esto es para preocuparse? Claro que sí. Porque así como uno trata de ser cuidadoso con lo que uno está comiendo, uno también tiene que ser cuidadoso con lo que ingiere a nivel mediático, con lo que ingiere al momento de leer noticias. Y el mejor ejemplo, y véanlo, y hay videos al respecto donde hacen incluso el mismo ejercicio, es el contenido frente a los hechos de la invasión rusa a Ucrania. Es más, hay unos ejemplos en donde, por ejemplo, TikTok, si se abre en una ciudad fronteriza con Rusia, dentro de Ucrania, a unos pocos kilómetros de Rusia, el contenido que se puede ver y que se ve ahí es a favor de Zelensky y a favor de la OTAN. Pero si uno ve en ese mismo TikTok, pero en otra ciudad, al otro lado de la frontera, a unos pocos kilómetros, la información es completamente diferente. De hecho, TikTok es chino, pero el TikTok que nosotros conocemos ni siquiera opera en China. China tiene su propio TikTok que es cerrado. Y ellos controlan y regulan muy bien la información y lo que ahí se comparte. El gobierno chino sí que sabe controlar el tema de las redes sociales. El problema es que lo hace de una forma exagerada, cerrada e incluso ya rayando con temas de censura. Ojo, la regulación no es censura. Hay que buscar el justo equilibrio para las cosas. Y eso es algo que la humanidad, en cada uno de los esquemas de derecho que tiene cada uno de los estados sociales de derecho, sencillamente tienen que saber regular cómo se permite esa interacción con las redes sociales. Un buen ejemplo es el cine. En todos los países se regula el tema del cine y hay algunos países en donde no se permite ver cierto contenido, ciertas películas, o incluso van más allá y piden explícitamente a las productoras: censúreme esto, quíteme esto o déjela completa. Colombia lo hace. Es más, Colombia antes, en la Constitución del 86, era mucho, iba mucho más allá. Esta historia una vez la contamos con Javier aquí hablando, y es que antes de la Constitución del 91, Colombia siendo un estado católico, o sea, entiendan esto, Colombia siendo un estado católico, establecía a través de la iglesia la calificación de las películas que llegaban al país. Entonces era un curita al que lo ponían a ver cada una de las películas que llegaban al país, y el cura ese, las iba calificando. Entonces, esta es para menores de 13 años, esta es para niños, para toda la familia, para mayores de 18, o esta película no se ve aquí. En Colombia, durante mucho tiempo, sencillamente mucho del cine nunca llegó acá. Vino a llegar fue después. ¿Cuándo? Pues con la Constitución del 91. Si bien sigue existiendo el tema de la restricción, y hay películas en donde si uno va con un menor de edad le van a decir qué pena, pero esta película es para mayores de 18 años, y usted va con un niño de 8 años, ¿cómo va a ver una película de estas? O sea, no, por favor. Se amplió mucho más el espectro de esa restricción gracias a la Constitución del 91. Ya no se hace con un enfoque religioso, se hace con un enfoque social. David Ospina, el diseñador mundialista de post, la verdad me dice: uy, Andrés, le voy a confesar algo, yo sí utilizo TikTok y a mí lo único que me salen son equipos de fútbol, diseño y aplicaciones. Es que TikTok a uno lo va analizando. Ellos van mirando cuánto tiempo uno dura viendo un video. Si uno le da siguiente, a qué uno le da no me gusta y a qué le da uno me gusta, y ellos van armando un perfil.
y ellos le empiezan a uno a seguir informando frente a las cosas que a uno le gustan. Si se dan cuenta, las redes sociales hacen eso, buscan generar una especie de burbuja en donde a uno le ofrecen lo que a uno le gusta, y uno asume que lo que a uno le gusta, y al verlo replicado en otros perfiles que le van apareciendo a uno mágicamente, es porque uno está en lo correcto. Es que yo estoy en lo cierto, ¿sí ve? Es que sí ve, yo tengo esa postura y todo el mundo me está dando la razón y solo estoy viendo perfiles que piensan lo mismo. Y cuando de vez en cuando sale un perfil por ahí que daña esa armonía musical, entra con otra tonalidad, todo el mundo le cae encima, o lo cancelan, lo bloquean, lo silencian, o incluso, nada, le banean la cuenta. Diego Arevalo dice, su carita siempre se salva de los problemas legales, ¿cómo lo hará? Business are business, my friend. He has a lot of money. Él tiene mucho dinero. Por ahí van las cosas. Hay que seguir el dinero. Es lo mismo con el tema, por ejemplo, de la prensa, el apoyo a ciertos sectores, a ciertos productos, para oponerse al tema de la reforma tributaria. Hay que seguir el dinero. ¿Por qué RCN está empecinado en que no pase la reforma tributaria y no se pongan impuestos a las bebidas azucaradas? Hay que seguir el dinero. ¿Quién es el dueño de RCN? Caracol, ¿quiénes son los dueños? Y así. Diego Arevalo, ya que habla de la guerra de Ucrania y Rusia, vi que la Unión Europea, la gente salió a protestar para que los países se salgan de la OTAN, y el comediante ucraniano está haciendo lo posible para que Olaf y Macron no se puedan hacerse a Rusia. Según expertos dicen que Europa se va a quedar sin luz a finales de año. Sí, está el tema del gas. De hecho, ya Gazprom, a través del Nord Stream 1, cerraron el paso de gas a Europa. Ahorita están en verano, un verano caluroso. Ya llegará otoño y demoran en llegar el otoño. Pero el invierno, the winter is coming, diría Petro. De hecho, aquí ya no llegó el invierno. Ben Hale dice, uy, me imagino los curitas viendo todo ese contenido. Sí. Muchas películas que uno dice después, pucha, ¿yo por qué nunca la vi en su momento? Pues claro, habían sido vetadas. Es más, el veto de las películas se sigue viendo. O incluso, las productoras no se complican. Las productoras ya saben que, por ejemplo, para Latinoamérica hay que sacar cierto contenido o lo promocionan de cierta forma, pero en Europa lo promocionan de una forma completamente distinta. Aquí en Latinoamérica, y el ejemplo está así, por ejemplo, ya se volvió más costumbre ver películas con el título en inglés. Algo que en España no. En España, por lo general, la mayoría, no todas, las películas se promocionan en español. Traducen el nombre. Eso es un control de masa, aunque uno no lo crea, pero sí. La cuestión es que ese control está regulado. ¿Por qué? Porque España quiere hacer valer y quiere primar su costumbre de ejercer un buen español, entre comillas, y busca que todo esté castizo, que todo esté en español, en castellano. Latinoamérica se ha vuelto más laxa, pero por ejemplo hay países que sí piden que incluso su doblaje no sea hecho en México, que en México es un doblaje neutro, por lo general, aunque si uno escucha palabras o expresiones mexicanizadas, es porque el mismo cliente, o sea, el mismo productor de la película lo solicitó así. Porque las empresas de doblaje lo hacen neutro, o sea, ellos hacen el pedido como según les digan. Argentina es un país que dobla sus propias películas. Ellos tienen una compañía grande de doblaje. Y ellos, cuando doblan las películas y que van a ser solo expuestas en Argentina, las doblan con acento argentino y con expresiones argentinas. Las argentinizan. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia tenemos una agencia de doblaje, pero tampoco se llega hasta allá. ¿Todo esto a qué va? Todas estas vueltas que hemos dado hoy en este episodio de podcast, ¿a qué va? A que todos somos susceptibles de recibir información sesgada, de mirar solo un panorama de las cosas. Hay algo que me recuerda siempre con todo esto. De hecho, cuando uno se mete en YouTube ahí de puro ocioso a ver teorías de la conspiración, a mí me da risa que muchas parten de la teoría... No, de la teoría no, sino del mito de la caverna de Platón. Hay
que leer los libros de Platón, hay que leer La República de Platón, es muy interesante, es un libro que uno incluso en la universidad en Derecho lo ponen a leer en primer semestre. De hecho, parte del mito de la caverna está basado en Matrix y otras cosas más. Pero pues, los conspiranoicos aprovechan para tergiversar lo que enseña ahí. El tema del mito de la caverna dicen que es un grupo de personas que están en una cueva oscura, y que lo único que ellos perciben a través de los ojos, a través de su realidad, es lo que les llega a través de figuras de las sombras de unas antorchas que hay en la parte de atrás. Que la persona que intenta levantarse y salir de esa cueva, hay dos personas grandes que le impiden salir de eso. Por lo tanto, su realidad es lo que ve a través de esas sombras proyectadas ahí, en la pared de la cueva. Palabras más, palabras menos. Un buen ejemplo del mito de la caverna es la película The Truman Show. Ahí no lo mostraron. De hecho, me sorprendió que no lo mostraran. Se hubieran complicado al momento de contar la película, pero hubiera sido interesante para analizar. Truman Show, Truman, personificado en ese caso por Jim Carrey, ¿votó alguna vez en su vida? ¿Qué tipo de democracia, de gobierno, de Estado le enseñaron a él en esa burbuja en donde él creció? Eso es una buena pregunta, la dejo ahí abierta para la amable audiencia. En Bogotá tenemos una burbuja, en Colombia. Es una burbuja de un tema que me gusta mucho, de un tema que yo sé que a Don Iván de hecho también le gusta mucho, y es el tema de los trenes, el tema férreo. Aquí se nos ha dicho, no, es que es imposible hacer un metro subterráneo en Bogotá, es que uno abre un hueco y está lleno de agua, no, es que esas horas, no, es que eso no se puede. Cuando uno preguntaba hasta hace unos pocos años, venga, ¿cuál es el edificio más alto de Colombia? La Torre Colpatria, qué orgullo, sí, es que es un edificio alto. Y cada vez que venía un gringo, incluso venían de Nueva York, le hacían el tour por la Torre Colpatria. O sea, un gringo de Nueva York viviendo entre rascacielos a mostrarle el único edificio alto que teníamos en Bogotá. Y si uno miraba la fecha, ¿no? Cuando construyeron la Torre Colpatria en el año 70. No, que porque no se hicieron más altos. No, es que el suelo en Bogotá. Es que no, es que eso es muy difícil. Es que nuestros gobernantes, no, es que... Y mientras tanto en otros países, en otras ciudades, en otros lados del mundo, hacen cosas gigantescas, altas y todo, incluso sobre el agua, bajo el agua, lo que sea. Aquí Colombia, ¿por qué no? Porque aquí pensamos en nuestro propio egocentrismo colombiano, que somos únicos. No, es que nuestra geografía, es que Colombia es el único país que tiene 3 cordilleras que lo atraviesan, y es que eso es muy difícil, entonces hacemos una carreterita y se nos derrumba. No, es que eso es un complicado, no, eso para caer eso así, no. Cuando en otros países sí tienen mega obras de infraestructura. Y eso ha llevado a que incluso la gente diga, mire, sí, ese puente Chirajara se cayó, ¿para qué haber hecho eso? Haber dejado eso quieto ahí, no, es que eso no se puede hacer, no, es que eso no podemos. Y somos de un importaculismo y un facilismo ante muchas cosas, que afortunadamente y gracias a las redes sociales, esos tabúes, ese tema Foucault que uno tenía ha ido desapareciendo, pero han salido otros. Otro tema que desapareció hace pocos meses. Fuimos privilegiados al verlo con nuestros propios ojos. Es que Colombia nunca va a elegir un presidente de izquierda. No, es presidente guerrillero. No, Colombia siempre eligió presidentes de derecha. No. Aquí la teoría del péndulo, no. Eso aquí no aplica. Aquí siempre elegimos gente de bien, aquí gente decente. ¿Y cuántos salían a decir, Petro nunca va a ser presidente? Petro no va a ser presidente. Y lo afirmaban y, mejor dicho, lo sentían en su ser, que si esa persona la pusieran en una máquina detector de mentiras, le saldría que dijo la verdad. Porque en su convicción, en su fuero, en su entendimiento, está hablando sobre la verdad. Es el mismo ejemplo cuando alguien dice que se le apareció la Virgen. No, es que me salió la Virgen en una tostada. Y esa persona, a nivel subjetivo, asegura y habla desde su verdad. Pero esa verdad de esa persona, ¿es cierta? ¿O es algo meramente subjetivo? Colombia como país ha sido una nación inmersa en muchas subjetividades. Creemos que tenemos el mejor español del mundo,
Pero a su vez en Bogotá dicen que hablan el mejor español de Colombia, en otro lado dicen que lo hablan ellos, que tenemos el segundo mejor himno nacional. Pero si uno se mete en foros argentinos, o en foros uruguayos, o en foros de otros países de Latinoamérica, ese mito del segundo mejor himno lo tienen ellos también. Y es ahí en donde choca con el colombiano. Y es una subjetividad nuestra. No, es que nosotros hablamos el mejor español. Y recuerdo tanto, entre esa soberbia, que una de las visitas que hizo Andrés Pastrana siendo presidente a la Santa Sede, al Vaticano, al Papa Juan Pablo II, uno de sus regalos fue, aparte del sombrero volteado, le regaló un diccionario de español. Y cuando le preguntaron, ¿me gustó por qué le regaló un diccionario al Papa? No, es que como aquí hablamos el mejor español, entonces le regaló un diccionario de español al Papa. ¿Qué carajos iba a hacer el Papa con un diccionario en español? Como si ya no tuvieran suficientes en el Vaticano. Aquí asumimos que la mejor comida es la colombiana. Y no, es que nuestros abuelos, es que aquí la mejor comida. No, es que son otros países tontos mal alimentados. Eso pasa a necesidades. Asumimos que el colombiano es más inteligente, es más pilo que en otros países. Y en estar inmersos en ese egocentrismo patriotero, en ese sinfín de subjetividades tergiversadas, pensamos que nosotros somos la chimba, que somos el mejor país, que somos los más bacanos, los más alegres, los más todos. Y resulta que no, que eso no es así. Nosotros somos lo que somos. Eso no quiere decir que seamos más o menos que otros países. El problema es que siempre buscamos compararnos para sentirnos mejor. Siempre buscamos compararnos. Es que tenemos los mejores deportistas, es que tenemos el mejor ejército nacional, nuestros héroes de la patria, el mejor ejército de Latinoamérica. Solo nos supera Estados Unidos. Es que tenemos las playas más bonitas, es que tenemos la comida más rica. Diego Arevalo dice, uy, sí, nunca se mostró eso en la película, interesante. Diego Arevalo dice, firmaban en sangre que el Pepe no iba a ser presidente. Benjala dice, Paloma Valencio Cabal era la que juraba que Petro nunca iba a ser presidente. Los uribistas aseguran que el mejor presidente de la historia ha sido Uribe. Ellos en su verdad, en su subjetividad, afirman eso. Ellos afirman que salvaron a Colombia en el plebiscito votando no. Nos salvaron del rayo homosexualizador, nos salvaron del castrochavismo, nos salvaron de la ideología de género que iba a caer sobre nuestros niños. Y todo eso fue algo que se inventó el gerente de campaña y que lo dijo en una entrevista, hay que salir berracos a votar. Y eso fue lo que pasó. Que por eso es que Uribe dijo, hay compañeros que no cuidan las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático sabe muy bien que el tema de la comunicación es vital. Lo usaron con Duque en el 2018, lo usaron en el plebiscito. Esa comunicación, esa estrategia que es que El Salvador es Uribe y es que con Uribe, mejor dicho, teníamos la verdadera paz y se combatía el terrorismo y se hacían de todas las cosas y es que teníamos el mejor PIB, los mejores índices, todas las cosas. La gente votó por Duque y mire cómo nos fue. Y aún así, con toda la masa de comunicación en favor de Duque, impulsando en su momento a Fico y después a Rodolfo, fue tan notorio, fue tan evidente, fue tan grande el descontento de la gente con el uribismo que Uribe en su popularidad bajó. Hoy es alguien impopular, hoy es alguien que no ostenta el poder por primera vez en muchos años, en décadas. Y fue tanto el hastío que generó que le aplicaron un voto castigo y mucha gente sí salió berraca pero para votar por Petro. Si de pronto algún chileno nos está escuchando y de pronto no entiende el por qué hemos estado hablando incluso hasta de la comida, de todas las cosas muy colombianas y demás, no crea, esto le sirve al chileno como a cualquier otro. El voto, la comunicación, tiene que ser un reflejo de la emoción que se quiera vender, que se quiera mostrar. Y eso es algo que lo enseñan en las empresas de marketing. Si uno estudiara marketing sería algo muy bueno. De hecho, aparte de estudiar así sea 2 semestres de derecho en cualquier carrera independiente de la que sea, hay que saber conocer qué es el Estado colombiano,
qué es la Constitución, derecho constitucional 1 y derecho constitucional 2. Ya con eso, créanme que cualquiera ya sale con muchas más bases sólidas para entender en dónde está parado y cómo se mueve dentro de una sociedad como la nuestra. También hay que estudiar marketing, porque eso nos enseña a vender. Y así digan, ay, pero si yo para qué, si yo soy empleado. No importa, cuando usted está ofreciendo su hoja de vida, claro que se está vendiendo. Y harto que cuesta saber armar una buena hoja de vida. Ay, pero paso está la forma Minerva. Esa es la peor. Que eso quiere decir a leguas que usted es uno más del montón. Hay gente que es muy ingeniosa armando su hoja de vida, que da la información precisa. Es más, que es capaz de en 30 segundos, sí, en 30 segundos, decir quién es. Y si cautivó a esa persona que lo está perfilando, que lo está analizando, para saber si usted es viable o no para un trabajo, le va a prestar más atención y usted va a tener otros 30 segundos, 45 segundos, lo que sea, para terminar de venderse. Caroleta, que nuestra guionista cabecera, lo ha hecho muchas veces, es saber hacer un pitch. ¿Y qué es un pitch? Un pitch es una presentación en donde uno tiene un tiempo limitado y uno en pocas palabras dice mucho. Vean un buen ejemplo, utilizando aquí, metiéndonos en el campo de Caroleta, de Papelito Bipolar en Twitter. ¿Cómo describen la serie ahorita de Game of Thrones? O como diría Petro, pongamos el audio de Petro. No en producir la tierra, sino en tenerla. Así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. El Game of Thrones, con doble F, como diría Petro. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan de ahorita, la del Señor de los Anillos? La de los Anillos de Poder. ¿Cuál es el eslogan, no sé, de cualquier marca, la que sea, marca de su celular, de un producto que a usted le gusta consumir, lo que sea? Eso es clave, porque eso es lo que está vendiendo. ¿Cuál fue el eslogan del plebiscito? Salvemos a nuestros niños. Salvemos a nuestros niños. ¿Salvémoslos de qué? Del castrochaísmo. ¿Salvemos a nuestros niños de qué? Del rayo homosexualizador. ¿Salvemos a nuestros niños de qué? De la ideología de género. ¿Cuál fue el eslogan del 2018? No al socialismo del siglo XXI. Lo intentaron usar en este 2022, pero ya no les fue tan bien. Pero fue un eslogan. No a la expropiación. No, es que eso es el socialismo del siglo XXI. Expropiación, comunismo, hambre. Señora, ¿usted quiere que la expropien? No, entonces no vote por el candidato de izquierda. Dígale no al socialismo del siglo XXI. Y claro, el marketing es súper necesario. En todo se necesita marketing. Hay un curso que yo hice en su momento de gerencia y de finanzas y decía que las empresas en crisis demuestran realmente si están siendo bien manejadas o mal manejadas. Crisis pueden llegar en cualquier momento y no necesariamente quiere decir que una crisis llegó por un mal manejo. Pueden ser por hechos externos, independiente de lo que sea. Si una empresa está en crisis y está siendo bien manejada, se nota porque es una empresa que va a reinvertir y le va a dar prioridad al equipo de marketing que tiene la empresa. Una empresa mal manejada que está en crisis es una empresa que lo primero que hace es recortar en marketing y lo enfoca en ¿qué? En la producción. Y eso es un error. Así se quiebran las empresas. ¿Por qué? Porque esa empresa que está en crisis y que quiere aumentar su producción se va a endeudar. Y sí, podrán sacar más productos, pero ¿cómo los venden? En cambio, el marketing lo que hace es salvar la empresa porque les va a hacer que vendan lo que están produciendo. Así sea poco, pero lo venden. Les ayuda a conseguir dinero. El marketing es necesario para una empresa para que esa empresa pueda conseguir más dinero. ¿A través de qué? De las ventas. De conseguir clientes. La pregunta ahora es, ¿por qué entonces las campañas, sean presidenciales, de alcaldes, de gobernadores, concejales, congreso o incluso plebiscitos, tienen un gerente de campaña y un gerente de comunicaciones o de publicidad? Porque ellos están vendiendo un producto.
En el 2022, ¿qué nos vendían? Nos vendían un producto que se llamaba Sergio Fajardo, que no inspiraba nada, porque él mismo lo dijo. Nos vendían otro producto que era Fico, porque plata es plata. Nos vendían otro producto que era Rodolfo Hernández, que decía que él se limpiaba el jopo con la ley. Y nos vendían otro producto que era Petro, que decía Game of Thrones o The Walking Dead. Bueno, el equipo de marketing de Petro supo voltear todos esos chascarrillos, todas esas salidas que tenía Petro y les dio la vuelta. E hicieron que mucha gente saliera motivada a votar por Petro porque veían en él una esperanza o más bien una lucha contra un miedo que les pueda generar tener a alguien como Fico o como Rodolfo en la presidencia. En el 2018 mucha gente le vendieron la sensación que Duque era la sensación, era la salvación de Colombia porque era alguien joven, fresco y lo más importante, era el que decía Uribe, que nos iba a defender de la llegada del comunismo y del socialismo del siglo XXI a nuestra nación. Y es por eso que las elecciones tienen a un gerente de enfoque publicitario. Nos están vendiendo un producto. El producto es ese candidato, es ese partido. Pero resulta que cuando se ejerce el poder también hay que tenerlo. Porque ¿qué nos están vendiendo nosotros? Yo sigo viendo con preocupación ya, pasado mañana, un mes de este gobierno y todavía no tienen clara cuál es la imagen institucional. No la hay. Y no vengan a decir no, que eso es el escudo nacional, no, pero pues es que el escudo nacional aparece en todas las cuentas de Twitter de todos los ministerios. Entonces uno se confunde. Si uno mismo se confunde, imagínense a alguien que no está leyendo bien y de pronto va a decir ministerio, ¿viste? ¿Qué es? No, pues nada. Benjala dice, Paloma Valencia, no ya, el de abajo. Reflexiono con lo que dice Andrés, que un publicista puede ser desde un héroe hasta un enemigo. Tan solo el ejemplo de Becasino. Ahora cada uno en cuenta de la influencia de gente así. Completamente de acuerdo. Hassan Nazar lo hacía. Lo que pasa es que Hassan Nazar no es que sea publicista, pero me imagino que él se asesoró con un equipo de publicistas dentro del gobierno de Duque, pero él es comunicador. Entonces, digamos que puede asumir esas funciones. Y Hassan Nazar sacaba cosas para generar recordación y para mostrar que el gobierno Duque estaba haciendo cosas. Lo que fuera, pero que estaban haciendo algo. Entonces sacaban el hashtag #esconhechos. Tanto es así que Duque, hoy siendo expresidente, sigue sacándose en sus trinos. Ustedes miran los últimos 5 o 10 trinos de Duque ya siendo expresidente y tiene el hashtag #esconhechos. Esconhechos esto, esconhechos lo otro, esconhechos esto. Es más, cuando salió el tema del salario mínimo, la primera vez que llegaba al $1.000.000, sacaron un comercial feísimo, de mal gusto. Es un millón, el salario es $1.000.000. ¿Y cómo finalizaba eso? Gobierno de Iván Duque Márquez. No decía Presidencia de Colombia, no decía Gobierno Nacional, no, Gobierno de Iván Duque Márquez. ¿Por qué? Porque ellos querían dar el mensaje que fue Duque el que le consiguió a usted, asalariado, con el mínimo, un salario de $1.000.000. No fueron ni las centrales obreras, ni los gremios, nada. Fue Duque. Fue él y solo él. Obviamente todo esto con miras a la campaña de este año, a la campaña presidencial. El problema es que al no medir la mala imagen y la impopularidad de Duque, todo eso se les devolvió. Les ocasionó fue un efecto rebote, pero también un efecto de desgaste. ¿Es un buen publicista? Le hubiera dado vuelta, claro que sí. No por nada los gobiernos en donde más invierten es en tema publicidad, en tema de pauta. Claudia López es una mujer que ha desbordado el gasto de la ciudad en temas de publicidad. Lo mismo ha pasado con gobernaciones, alcaldías, con gobiernos nacionales. El tema de la publicidad es importante. Y Petro viene a decir la semana pasada que él, como no cuidaba bien las comunicaciones y tienen un problema con las comunicaciones, lo van a cuidar. Y hoy ya se conocía que van a empezar a hacer todos cursito de comunicaciones para poder comunicar bien las cosas que quieren hacer. ¿Por qué? Ya pasó la moto. Bueno, sonido ambiente como es costumbre. ¿Por qué? Porque es importante tener claro el tema de las comunicaciones, porque Petro como presidente, como gobierno que es, como jefe de Estado, no puede estar dejando a que un grupo de tuiteros, de influencers que creen en la causa, sean los que salgan a lavarle la cara.
No hay que esperar que los de Fox News, que Lalis, que Wally, bueno, que Levi, que películas colombianas. ¿Cuál otro más? Paréntesis. Hay un capítulo de South Park. Ahí ustedes lo pueden buscar. Hay una página en South Park que tiene todos los capítulos en latino, en español latino. Hay un capítulo donde están los harlistas y los llaman maricones. Y tienen toda la razón. Son los de las motos que ponen esos exhaustos así. Son unos maricones. Cierro paréntesis. Busquen el capítulo. No, el gobierno nacional no tiene que esperar a que sus influenciadores, así les estén pagando, sean los que salgan a defender, a lavarle la cara al gobierno, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer desde la misma institucionalidad. Yo siempre he visto con desagravio y con fastidio la publicidad institucional que manejan, por ejemplo, desde la Fiscalía. O que manejan desde cada una de las fuerzas militares. O de la policía. Son unos mensajes y un tipo de publicidad propia de los años 90, como que hubieran quedado atrapados en la serie Hombres de Honor. Yo me pongo el corazón por Colombia. Dios y patria, Policía Nacional. Qué orgullo ser soldado de Colombia. No, o sea, les falta es que salgan todavía con el comercial de Chocolate Sol. En serio. Hay que renovarse, hay que mostrar otras cosas, hay que llenar de sensaciones positivas lo que están vendiendo. Y esto se hace contratando gente de publicidad. Y ya para ir cerrando, porque hoy me alargué harto, son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde ya con 12 minutos. Hay que saber vender las sensaciones suficientes para que la gente se sienta motivada, se sienta contenta. Eso lo hizo Santos con parte del proceso de paz. No lo supo hacer con el tema del plebiscito, pero sí lo hizo con otras cosas. Y de hecho los índices de felicidad que tienen sus comillas, decían que Colombia era un país que estaba cambiando su perspectiva y su percepción frente a muchas cosas. ¿Nosotros qué queremos? ¿Un país alegre, un país contento, un país feliz o un país preocupado? ¿Ustedes qué creen que quería el uribismo estando en el poder? ¿Un país orgulloso, contento o un país preocupado? Ellos siempre nos vendían miedos. Y salía Uribe cuando quería reelegirse, es que esto no puede ser flor de un día. Es que si este gobierno no se reelige, la catombe. Es que esto no se puede acabar lo que hemos avanzado. Es que si no se vota por el que diga Uribe, nos llega el castrochavismo, nos expropia. Y cuando están ellos en el poder, no, es que hay que continuar. No, es que la seguridad, no, es que la confianza, inversión y tal. Los 3 huevitos. La gente en los gobiernos de Uribe no fue feliz realmente. No nos vendían esa sensación de felicidad. Nos vendían esa sensación de miedo. Y que ese miedo generaba una necesidad de tener seguridad. ¿Y la seguridad de qué? De las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, pero también de la fuerza paramilitar, de la fuerza a mano propia. Diego Arevalo dice, estrato medio Alejo Vergel. Bueno, por ese mismo, ¿no? Andrés pone letreros fuera maricas. Sí, no, yo les grito maricones a los de las motos. Vean el capítulo de South Park antes que digan, ay, Andrés está hablando de maricón, qué grosero. No, véanse South Park, el capítulo ese. Benjala dice que el Pepe vuelva a contratar a Becasino, con él ni el uribismo no tendría mucho para decir. Es más, Becasino dio una entrevista hace poco en Semana y él dijo que él no se ve trabajando con Petro, que si bien él estuvo con Petro en la campaña presidencial del 2018, él dice que ahorita no, porque dice que hay suficientes diferencias que incluso tocaron partes del ego de cada uno. O sea, están ofendidos entre ellos dos, entonces por ese lado no. Y pues Becasino no es el único, hay muchos más. Tengo entendido que el Guarumen, el que estudió en Rusia, ese es uno por ese estilo. Pero pues fue bueno de pronto en la campaña, pero ahorita en el gobierno no sé quién estará a cargo de las comunicaciones. Mejor dicho, la pregunta es, ¿quién es el Hassan Nasser de Petro ahorita en este gobierno? No lo sabemos. Consejo para Chile para ir cerrando ya todo esto. Saquen un nuevo texto.
Colombia, a pesar del tema del plebiscito, la supo hacer yéndose por donde era, por tema de Congreso. En este caso con Chile hay que sacar un nuevo texto, pero más que eso, hay que saberlo vender. Hay que romper miedos, hay que romper con las fake news. Hay que meterse en el mismo terreno donde están las fake news y controvertirlas. Hay que darle información tan masticada, tan digerida, que cualquier persona por ósmosis la pueda entender. Como algo propio, como es la gravedad. Que uno sabe que si uno suelta algo, cae al piso. Hay que hacerlo así. Y para eso hay muchas estrategias. Y sí, eso necesita dinero. Pero pues les toca hacer porque ellos no van a poder durar otra vez otros 2 años sacando un nuevo texto para que el pueblo salga a ver si lo prueba o lo rechaza. Mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde, no me alargo más, ya hora y 15 de programa, son las 6:16. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por haber estado aquí conmigo en este programa en vivo. Todos somos Voz la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.